¿Qué tal? De regreso con ustedes voy a rescatar algo que he recogido de redes. Especialistas narran que en enero del 2022, la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció una jurisprudencia que prohíbe cuestionar las reformas a la Constitución mediante juicios de amparo. Esta decisión tiene implicaciones para el control judicial de las modificaciones constitucionales y el funcionamiento del Poder Judicial en México, como ahora está ocurriendo. ¿Qué hay con esto? Y bueno, antes le pido el favor de su like en este espacio que es de usted también, @sociedades de pensamiento en YouTube, en TikTok estoy con @bonroe_her y desde luego como siempre en Facebook. ¿Cuál es el alcance de esta jurisprudencia? Bueno, pues según la segunda sala dictó que el contenido de la Constitución no puede ser impugnado a través de amparos. Palo a la presidenta de la Corte, Norma Piña, y a sus facciosos paniaguados. Esto se debe a que el objetivo principal del juicio de amparo es asegurar que los actos de autoridad y las normas secundarias se ajusten a la Carta Magna y no cuestionar su contenido material. En palabras de la jurisprudencia, textualmente se lo leo, dice que cuando en un juicio de amparo indirecto se reclama alguna adición o reforma a la Constitución respecto a su contenido material, se actualiza una causa de improcedencia manifiesta e indudable que da lugar a desechar de plano la demanda de amparo. Bueno, pues ahora resulta que en medio de sus abusos, los jueces, los ministros, tras aprobarse esta reforma al Poder Judicial del presidente López Obrador, los jueces se bajaron la edad de jubilación de 65 a 55 años. Los infelices de 65 a 55 años sí se pueden jubilar, el resto de la población mexicana no. Pero esto se lo vamos a echar abajo seguramente en la Cámara de Diputados y Senadores. Esto implica que las reformas, ya regresando a la cuestión de esta jurisprudencia, implica que las reformas constitucionales están protegidas de cualquier impugnación, como ahora se está intentando impugnación judicial, reflejando una interpretación de que el Congreso de la Unión, al adoptar o reformar la Constitución, actúa con una autoridad que no está sujeta a los mecanismos de control jurisdiccional habituales como controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad para todos aquellos temerosos de que pudiera ocurrir algo en el sentido de que los conservadores echaran para atrás la reforma ya aprobada por la mayoría de los estados, por los senadores y por los diputados en mayoría calificada. Entonces, la jurisprudencia también aclara que ningún otro mecanismo de control judicial, como las controversias constitucionales o las acciones de inconstitucionalidad, es aplicable a las reformas constitucionales. Esto se fundamenta en el artículo 135 de la Constitución, que otorga al Congreso de la Unión y a las legislaturas estatales y de la Ciudad de México la capacidad soberana de modificar la Constitución sin estar sujeto a revisiones judiciales, revisiones del Poder Judicial. En casos extremos se dice donde un ministro o ministra pudiera admitir una acción de amparo relacionada con una reforma constitucional, la reforma prohíbe expresamente la suspensión de su aplicación, limitando aún más las posibilidades de intervención del Poder Judicial. Hay los dichos de que las posibles estrategias de impugnación de los fachos dicen que a pesar de la jurisprudencia, algunos actores judiciales podrían intentar evadir esta prohibición promoviendo lo que no deben hacer, lo que les está prohibido, promoviendo amparos que solo cuestionen el procedimiento seguido durante la reforma, no su contenido. Y en este contexto es relevante recordar que existe una tesis aislada de septiembre del 2008 que permitió cuestionar el proceso de reforma constitucional mediante amparos. Sin embargo, esta tesis ya no está vigente y la posibilidad de un desquiciamiento del sistema judicial se percibe como una preocupación menor, dada que los jueces podrían declararse impedidos en casos en los que estén afectados por la reforma. ¿Cómo será la elección judicial en México? A partir del próximo año, 2025, ya va a empezar a aplicar, por ejemplo, en la Ciudad de México.
En junio de 2025, el próximo año, se llevará a cabo una elección para renovar el Poder Judicial de la capital de la República, un proceso que habrá de organizar el Instituto Nacional Electoral, y aquí se presentan algunos detalles. Hay un total de magistrados y jueces, magistrados 222, 200 de ellos 5 ocupadas y 17 vacantes, jueces 121, 115 ocupadas, 6 vacantes. Total de cargos en disputa serán 300 cargos en total, de los cuales 172 estarán en disputa. Candidatos habrá hasta 1.181 candidatos, podrán ser considerados para los cargos de relevancia, que incluyen jueces de distrito, magistrados de circuito y otros puestos judiciales. Los poderes ejecutivo, legislativo y judicial pueden postular también 2 candidatos por cargo, y la boleta electoral pues contendrá hasta 1.181 nombres, con un máximo de 10 recuadros para anotar votos, 5 para mujeres, 5 para hombres. El número total de candidatos podría ser mucho menor dependiendo de los filtros y postulaciones realizadas. Bueno, los ministros de la Suprema Corte de la Nación pues serán 9, son 9 ministros, actualmente son 11, la nueva reforma lo redujo a 9 ministros, y hasta 81 candidatos podrá haber postulados por los 3 poderes, incluida la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, más ministros o ministras en funciones que deseen participar en la elección tendrán todo el derecho. Y pues habrá 2 magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en su propia boleta, y hasta 18 candidatos postulados por los 3 poderes, magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, 5 magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial en su propia boleta, hasta 45 candidatos postulados por los 3 poderes, sin que esté claro si podrían postularse consejeros de la Judicatura en funciones. Actualmente el Consejo de la Judicatura Federal, como ya lo comenté en la anterior entrega, desaparece como tal, y pues ahora es un tribunal judicial. Los magistrados de la Sala Regional de la Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación son 3 magistrados de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial en su propia boleta, y entre 18 y 27 candidatos postulados por los 3 poderes. El dictamen aquí no aclara el número de postulaciones para estas magistraturas, y se deja el tema a una ley secundaria. Así están más o menos las cosas. Ya no les quiero seguir abrumando con datos de cuántos candidatos, qué le corresponde a los 3 poderes. Los 3 tienen injerencias para postular a candidatos, lo mismo que el Poder Judicial, o sea, los 3 poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. Así es de que así están las cosas. Esta cuestión del financiamiento, que es importante, la organización de la elección y el pago de liquidaciones se financiarán con recursos de los 11 fideicomisos del Poder Judicial Federal, que serán extinguidos. El INE contará con aproximadamente 17,000 millones de pesos para estos fines, aunque parte de estos fondos también se destinarán a liquidaciones de jueces y magistrados que dejen sus cargos. Por otra parte, vamos a platicarles algo que expresó hoy el senador Ignacio Mier sobre la reciente visita de Ernesto Zedillo, el expresidente de México. Pues prácticamente el senador Ignacio Mier le dio una patada en el trasero y un par de bofetadas a este tipo, quien lanzó una dura crítica, Ernesto Zedillo, a la reforma judicial, al considerar que es una atrocidad que destruirá el Poder Judicial y enterrará a la democracia. Pues en redes sociales el vicecoordinador de la bancada de Morena en el Senado acusó al exmandatario de salir de su autoexilio allá en los Estados Unidos para venir a darnos recetas de democracia judicial. Mier Velasco les recordó que no ha habido justicia, por ejemplo, en su época, para las víctimas de la matanza de Acteal en Guerrero durante su sexenio, y aseguró que tras su reforma judicial del 1994, algunos jueces y ministros fueron sus serviles empleados consentidos y privilegiados con pensiones multimillonarias. Con esto me despido de los amiguitos de TikTok. Vamos a continuar en Facebook y en YouTube, que será muy breve,
pero sí hay que considerar que el propio Mier, senador, dijo que textualmente, ayer el doctor en economía por la Universidad de Yale, residente en New Haven, Ernesto Zedillo, el que nunca fue capaz de volver a pensar en español, tampoco capaz de distinguir el conflicto de interés y de inmoralidad pública que significaba cobrar como consejero de Kansas City, Southern, empresa a la que su gobierno concesionó la industria ferroviaria nacional, se la entregó prácticamente en bandeja de plata y faltaba más ser consejero, además, Ernesto Zedillo, de Citigroup, este banco estadounidense que compró Banamex, el banco más grande de México, rescatado durante su propio gobierno y viene ahora aquí a México en calidad de vocero de los intereses para los que siempre ha trabajado desde su autoexilio a darnos de recetas de democracia judicial. Agrega el senador Mier que dice Ernesto Zedillo, refiriéndose al presidente López Obrador y a la reforma judicial, que su intención simplemente es arrasar con el Poder Judicial como entidad independiente y profesional y transformarlo en un servidor de quienes detentan y concentran el poder político. Ya calificado como el vocero Zedillo, el senador Mier dice que el vocero Zedillo fue cuidadoso al decir que la reforma acabará con la democracia mexicana y su frágil Estado de Derecho. Dice, señor consejero Zedillo, ¿se refiere usted a la frágil justicia mexicana para los 45 muertos de Acteal en su sexenio? Todos indígenas chiles, entre ellos hombres, mujeres y niños, acribillados por la espalda, o la democracia o la demócrata justicia para los 17 campesinos de Aguas Blancas que fueron también masacrados en un operativo premeditado, como le demuestra el video que usted, señor expresidente Ernesto Zedillo, bien conoce. ¿A qué vino a hablar, doctor Zedillo? De la impecable evaluación del desempeño de algunos jueces, magistrados y ministros que fueron serviles empleados en su sexenio. ¿Habla usted realmente de la independencia del Poder Judicial y la sana distancia entre el presidente o la presidencia de la Suprema Corte y la presidencia de la Judicatura Federal? Doctor Zedillo, le recuerdo que usted presentó en 1994 la iniciativa para reformar al Poder Judicial y esos juzgadores lo liberaron de toda culpa en su momento, cuando tienen la carga sobre los campesinos de Aguas Blancas y los pobladores indígenas tzotziles de Acteal, los miles de mexicanos que perdieron todo por su error de diciembre y la voluntad de la mayoría, 60% de las y los mexicanos, que es el derecho humano a una justicia pronta, gratuita, efectiva, autónoma e independiente en México. Es la democracia, estimado doctor Zedillo, no es solo la democracia electoral, así es de que lo llamo a que no se confunda. Y finalmente, el senador Mier invitó al expresidente Zedillo a que lea el artículo 39 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que vale la pena de vez en cuando, le dice, pues que practique usted el español, que lea nuestra Constitución, y precisamente en el tema de este artículo 39 constitucional, sí es el 39, que lo tengo aquí a la mano, pues les voy a leer, solamente es un párrafo, una frase, no una oración. Artículo 39, la soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de este. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno. Esto le recuerda el señor Mier al expresidente hipócrita y cínico Ernesto Zedillo, que tanto daño le hizo a nuestro país. Gracias, hasta la próxima.